Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el restablecimiento del subsidio por desempleo para las personas mayores de 52 años. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Simancas Simancas. Señora presidenta, señorías, esta iniciativa que les presenta el Grupo Parlamentario Socialista contempla un propósito importante y varias razones. El propósito es el de recuperar el subsidio para desempleados mayores de 52 años que el Gobierno del Partido Popular suprimió con la reforma laboral del año 2012. Y las razones son de índole diversa. Razones, desde luego, de justicia social, porque se trata de ir recuperando los derechos recortados con la excusa de la crisis, especialmente en relación con colectivos vulnerables como los parados mayores de 52 años. Hay también razones de eficiencia económica, porque el Gobierno se empeña en financiar la recuperación a costa de la capacidad de los trabajadores y de los parados para consumir y para ahorrar. Y esta es una estrategia, señorías, errónea, propia, además, de economías débiles, frágiles. Y hay razones, desde luego, por qué no decirlo, de oportunidad política, porque mientras se proclama que la economía crece viento en popa y las empresas presumen de beneficios millonarios, resulta, señorías, absolutamente insoportable mantener aquellos recortes brutales, injustos, que se aplicaron al grito de no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. De verdad que hoy, con la economía creciendo al 3%, señorías del Partido Popular, pagar el subsidio para parados mayores de 52 años equivale a vivir por encima de nuestras posibilidades. Nosotros entendemos que no, señorías. El tratamiento que se ha dado durante estos años a los parados ha sido injusto, muy injusto. Pero el tratamiento que se ha dado a los parados con más dificultades de reinsertarse en el mercado laboral, a los parados mayores de 52 años, señorías, raya en el ensañamiento, un ensañamiento tan difícil de asumir como de explicar. No sé si muchos españoles son conscientes de que el gasto público destinado a prestaciones para parados ha caído en nuestro país de 30.000 millones en el año 2011 a 18.000 millones en el año 2017. 12.000 millones de euros de recorte. Un recorte, además, imposible de justificar, porque es verdad, es cierto que hay menos paro, pero también es verdad que el paro, por desgracia, no ha caído tanto como el gasto en prestaciones. El paro no ha caído en más de un 40%. Y es verdad, desde luego, que hay todavía más de 2 millones de españoles parados que no reciben ninguna ayuda del Estado. La EPA del tercer trimestre de este año habla de más de 3.900.000 parados. Y el Servicio Público de Empleo solo pagaba 1.900.000 prestaciones en este mes de agosto pasado. Es decir, hay más de 2 millones de parados en nuestro país que no reciben ninguna ayuda del Estado. Y con la economía creciendo al 3%, señorías, ustedes se están permitiendo recortar año tras año el gasto en prestaciones por desempleo. Injustificable. ¿Cómo se puede justificar que con más de 2 millones, insisto, de parados sin ninguna ayuda se recorten ejercicio tras ejercicio los gastos en prestaciones por desempleo? No sé si logran dormir por la noche bien en el Ministerio de Empleo. A mí, desde luego, en su lugar me costaría. Pero insisto en que el trato a los parados más vulnerables, a los mayores de 52 años, ha sido más que injusto, puro ensañamiento desde el año 2012, en 3 fases. Primero, se les ocurrió facilitar su despido, el despido de los mayores de 50 años de las grandes empresas, eliminando las restricciones para incluirlos en los expedientes de regulación de empleo. Y cuando se aseguraron de tener a muchos mayores de 50 años en la calle, les recortaron las prestaciones.
A los mayores de 52 años directamente les eliminaron el subsidio. Eliminado, no recortado, eliminado a los mayores de 52 años. Y a los mayores de 55 años les dificultaron el acceso al subsidio por la vía de contabilizar la renta de toda la familia, no solo del beneficiario, sino del conjunto de la familia. Eliminación del subsidio a mayores de 52 años, dificultar el acceso al subsidio a los mayores de 55 años. Pero no contentos con mandar a los mayores de 50 años a la calle y recortarles la prestación, además, tercera fase, les dieron un tijeretazo a su pensión, obligándoles a jubilarse de manera anticipada y negándoles la posibilidad de rellenar, como hacían antes, las lagunas de cotización. Primero, facilitan el despido de los mayores de 50 años. Después les recortan el subsidio de desempleo y finalmente les dan un tijeretazo a su pensión. Pero, señorías del Partido Popular, ¿qué les han hecho a ustedes los mayores de 52 años en este país? ¿Qué les han hecho a ustedes? Para justificar este ensañamiento, ¿de verdad se creen ustedes esas encuestas que dicen que el voto de los mayores de 50 años está consolidado para la derecha en este país? ¿Se creen eso o se piensan que los mayores de 50 años ya han acumulado suficiente ahorro y patrimonio para sobrevivir a pesar de la crisis? Pues les voy a desengañar en los dos argumentos, porque la gran mayoría, señorías, de los parados mayores de 52 años a los que ustedes niegan el subsidio viven al borde de la exclusión, muchos de ellos, además, con sus familias a cuestas. Y además les diré, señorías, que aquí no hay voto consolidado para nadie. El voto se gana día a día y el voto, con este tipo de decisiones, por cierto, se pierde también día a día. Por eso, señorías, es hora de hacer justicia y corregir esta situación. Por eso proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años y proponemos mantenerlo hasta que sea necesario, es decir, hasta que el mayor consiga un empleo digno o se jubile con carácter ordinario sin recortes añadidos. Señorías, lo proponemos por justicia social, lo proponemos por eficiencia económica, lo proponemos también por oportunidad política, porque nuestra economía está creciendo y ahora resulta absolutamente insoportable mantener los recortes de antaño, y lo proponemos también por dignidad, porque la dignidad de un pueblo se mide también por cómo trata a sus colectivos más desfavorecidos y vulnerables. Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano Fuster. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame, la señora presidenta, antes de empezar, quisiera decirles a nuestros hermanos catalanes, a nuestros hermanos de Cataluña, que mientras que Junts pel Sí y la CUP y la bancada de los ausentes de aquí no quieren ir al Parlamento a trabajar, a ver esos asuntos que ellos llaman ordinarios de la autonomía, el Congreso y el Senado de España están abiertos para todos, para los catalanes y para el resto de españoles, como ciudadanos libres iguales que somos. Señorías, el asunto que nos trae hoy el Partido Socialista resulta muy pertinente y les tengo que decir que casi 1 millón de parados de más de 50 años son parados de larga duración que no pueden mantener a sus familias. Y, señores del Partido Popular, desde que están ustedes en el Gobierno, la tasa de paro de larga duración solo ha hecho más que crecer. Y hoy hay 95.400 parados más que en el mismo trimestre del 2012. Y ya se encargaron de que esto fue así. Y me van a permitir que reitere los asuntos que había reiterado antes el parlamentario del Partido Socialista. Primero, facilitaron el despido de los mayores de 50 años, aunque del uso de estas medidas no solo las utilizaron las empresas, sino otros que no las comparten tantos,
calificando estas de demolición de los derechos de los trabajadores. Lo recordará el señor Simancas bastante bien, ya que el Partido Socialista y el Partido Comunista utilizaron estas mismas medidas que el Partido Popular puso en marcha. Subieron la edad de acceso al subsidio por desempleo, pasando de los 52 a los 55 años. Se endureció el acceso de subsidio, no solo teniendo en cuenta las rentas personales, sino también las familiares. Y para más INRI, señorías, eliminaron la cotización para el desempleo del 125% de la base mínima, afectando tanto a las cuantías de la prestación como a la pensión de jubilación futura. A todos y cada uno de sus señorías seguro que les viene a la cabeza, a la mente, algún vecino que se encuentra en esta dramática situación. Creo que hoy, señorías, las campanas redoblan por los parados de larga duración, de más de 52 años, y todo gracias a las medidas que puso en marcha el Partido Popular. No solamente el Partido Popular ha dejado casi 1 millón de parados de larga duración pobres hoy, sino que además van a ser los pobres del futuro, viendo reducido en más de un 40% la pensión futura. Por cierto, señorías, y lástima que no esté la ministra de Empleo y Seguridad Social, esta es la manera de cuadrar el déficit a las pensiones a martillazo limpio y, mientras tanto, rescatando con más de 5 millones las autopistas de nuestro país. Ya les adelanto, señorías, que desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos vamos a estar con los que peor lo están pasando en nuestro país y vamos a votar favorablemente a la proposición no de ley del PSOE, aunque entendemos que debemos mejorarla. Para ello, hemos presentado una enmienda de adición para poder poner más recursos, gestionarlos mejor y que puedan ampliar la tasa de cobertura, llegando a más ciudadanos y que espero que la acepten. Pero, señorías, si hay algo que adolece nuestro mercado laboral es que es incapaz de absorber de manera sustancial los parados de larga duración, en cuanto a coberturas y en cuanto a la reincorporación al mercado laboral, tal y como sí que hacen otros países de nuestro entorno. Se merecen una segunda oportunidad, debiéndoles todo nuestro esfuerzo, sobre todo en ayudarles a la reincorporación al trabajo, que, por otra parte, es lo que verdaderamente nos están demandando. En las distintas crisis económicas, tanto la gestión por el Partido Popular como por el Partido Socialista superó el 20% del paro, y ambos partidos comparten el desempleo medio del 18% durante sus gobiernos. Y esto no es porque Spain is different, sino porque el bipartidismo no ha deseado modernizar nuestro mercado laboral precario y que no ofrece estabilidad y crecimiento. Con respecto a esto, ya todos los españoles conocen que fue Ciudadanos quien acordó como una exigencia, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, la incorporación del contrato estable y otras medidas como el cheque de formación, dotado ya con 1.200 millones, o el programa de activación para el empleo con 258 millones. Voy terminando, señora presidenta. Los que ya están en esta situación no pueden esperar más, como tampoco lo pueden hacer quienes, por desgracia, entrarán pronto en esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Aggi Martínez. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, buenas tardes de nuevo. Bueno, señor Simancas, le hago oficial que efectivamente votaremos a favor también los 2 escaños de Unión de Pueblo Navarro en relación a esta proposición no de ley. Bueno, no es casualidad que en apenas hora y media Unión de Pueblo Navarro haya apoyado 2 propuestas, en el caso anterior de la modificación del artículo 34 del decreto legislativo en relación al registro de los trabajadores en su entrada y salida, y en este caso también en relación a restablecer de nuevo una prestación absolutamente necesaria en el momento que este país ha pasado en relación a las personas mayores de 52 años y en paro de larga duración. Por lo tanto, insisto, no es casualidad porque tampoco es casualidad
que durante 24 años Unión de Pueblo Navarro ha llegado a acuerdos estables con el Partido Socialista de Navarra para llevar adelante una comunidad y haberla dejado en los parámetros que la llevó en términos de educativos, sociales, etcétera, etcétera. Y porque además, en materia social, señor Simancas, permítame que le diga que Unión de Pueblo Navarro siempre se ha definido como un partido progresista en relación a las políticas sociales, que ha tomado, siempre ha tenido responsabilidades en el Gobierno foral de Navarra. Miren, lo que no va a hacer mi partido en absoluto va a ser entrar en el ni tú más. Ni vamos a entrar en decir quién cercenó los derechos, ni vamos a contraargumentar que sí fue porque se encontró el año 2011 el partido que entró en ese momento en el Gobierno de España pues con unas arcas como se encontró. No vamos a entrar primero porque no tengo el tiempo por lo reducido que nos corresponde al Grupo Mixto y en segundo lugar porque considero que no es momento de mirar al pasado, sino que realmente es momento de mirar al presente y especialmente al futuro de nuestro país. Y este asunto, como otros muchos, no quitaré ni mucho menos importancia a otros, pero este asunto sí que es muy relevante porque efectivamente hay muchísimas personas y muchísimas familias que lo están pasando francamente mal todavía de hoy, pese a los indicadores que parece que atisban cierta recuperación económica. Bueno, siempre, es cierto, y ahí está la jurisprudencia, en el sentido de que el SEPE debe ser, además de la jurisprudencia, las leyes. La Ley General de la Seguridad Social, en la cual el SEPE es quien tiene la competencia en materia de las políticas activas de empleo en España. Y, por tanto, en cuanto a lo que se refiere a las políticas pasivas, es cierto que está referenciado, o quien tiene competencias en este caso es cada comunidad autónoma y, en nuestro caso, la Comunidad Foral de Navarra. Y, mire, aquí sí que puedo hablar con cierto tino porque tuve la fortuna de ser consejero de Políticas Sociales del Gobierno anterior y con quien tuve algunos contenciosos en relación a la subsidiariedad de algunas prestaciones que corresponden a las políticas pasivas, es decir, autonómicas, la renta básica, la renta de inclusión social o la renta garantizada, como se denomina en este momento en la Comunidad de Navarra, en relación a esa subsidiariedad, insisto, en relación a los subsidios y en relación a las prestaciones que le competen al SEPE. Y también conozco de primera mano que perfectamente que el perfil más desfavorecido se opone a personas mayores de 52 años y con varios miembros en esa unidad familiar. Por lo tanto, sí que estamos a favor de instar al Gobierno central a restablecer ese subsidio, esa prestación que ustedes han hecho referencia. Por lo tanto, tienen nuestro apoyo una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Sí, con su permiso, señora presidenta, lo haré desde el escaño. Y brevemente, para señalar, primero, que somos conscientes de que hay una evidente situación de desprotección de las personas mayores de 52 y de 55 años, que es consecuencia de diferentes factores, pero que al fin y al cabo les han llevado a una situación, un problema específico, que es primero el de la expulsión del mercado de trabajo, probablemente allí donde son la población no solo con mayor experiencia, sino con mayor cualificación y, a pesar de ello, por diferentes circunstancias que ahora tampoco voy a abordar, se han visto abocados a ellos. Segundo, a una situación estructural, puesto que a pesar de que han sido población activa y que son población que podría reintegrarse al mundo del trabajo, no existen actividades concretas de reinserción en forma de políticas activas que les permitan reutilizar sus conocimientos, sus capacidades en el mundo del trabajo y que tienen como consecuencia, en tercer lugar, la generación de una situación de pobreza, del no salario, no cotización y prejubilaciones que no han tenido más remedio que asumir. Es cierto que esta situación se produce, ya he dicho, por diversos factores y entre ellos no hay que olvidar la de los actos legislativos que han expulsado del mundo de la protección a diferentes personas y también somos conscientes de que en paralelo a la reivindicación que aquí se está planteando, existen sistemas de protección que ya reconocen determinados grados de atención que, sin embargo, se están revelando insuficientes y en los que, como experiencia propia, ahí en Euskadi tenemos una RG, una renta de garantía de ingresos, que creemos que atiende vinculando esa situación al factor de la empleabilidad, por lo que, evidentemente, no podemos dejar de desear a los demás lo que podemos nosotros ofrecer también en nuestra propia comunidad y entendemos que sí, que efectivamente es necesario promover políticas determinadas de protección a este colectivo. Se debe de hacer desde una decidida intervención del Poder Legislativo, se debe de hacer desde el ámbito, como acabo de señalar, del fomento del
ámbito de la empleabilidad de estas personas y simplemente señalar que por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley y, en su caso, también advertir a los proponentes que también entendemos que existe cierta coincidencia en el propósito de esta proposición no legislativa con un acto legislativo, con una actuación legislativa que ahora se encuentra en trámite. Precisamente hoy finalizaba el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Garantía de Ingresos Mínimos, que puede tener un grado de coincidencia importante en este aspecto. Simplemente señalarlo para que, en su caso, todos nos esforcemos en ese propósito que es el de no dejar fuera del campo de la protección a aquellas personas que en estos momentos son los más desfavorecidos del ámbito laboral, las personas mayores de 52 y de 55 años, a los que seguiremos apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem en Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenas. Buenas tardes. Gracias, presidenta. El Partido Socialista nos trae una proposición no de ley en la que insta al Gobierno para que, de forma urgente, adopte las medidas que permitan restablecer el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en las condiciones previamente existentes a la reforma del 2012 y del 2013. No tenemos ninguna duda. Los mayores de 52 años, sin duda, han sido uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad durante y tras los devastadores efectos de la llamada crisis económica, ¿no? Así que, en principio, parece ajustado a derecho y lógico. El PSOE trata de hacer oposición al Ejecutivo de Rajoy, presentando una iniciativa como esta. La pregunta que nos hacemos es el grado de veracidad de esta propuesta, es decir, ¿creemos en la voluntad de cambio de un partido que, a la par que trae este tipo de propuestas, contribuye a sostener en el poder al Gobierno que las ha implementado? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo creer en la voluntad de cambio de un partido que, al mismo tiempo que trae este tipo de iniciativa, contribuye a sostener en el poder al Partido Popular? ¿Ante qué PSOE nos encontramos hoy? ¿Ante el PSOE de la reforma laboral del 2010 o ante el que ahora quiere defender a los trabajadores de su reforma y de la del 2012? ¿Ante el PSOE de Pedro Sánchez o de Susana Díaz, ¿no? Desde luego, sería urgente que se definieran, porque no es lo mismo para la ciudadanía votar un partido que defiende a los parados de larga duración de las medidas antisociales del Gobierno de Rajoy que a uno que apoya al Gobierno por la vía, permítanme el adjetivo, cobarde de la abstención, y lo han hecho dos veces, en la investidura del 2016 y en la presentación de la censura en el 2017. Desde luego vivimos en un estado de excepcionalidad democrática con un Gobierno acorralado por sus propios casos de corrupción, un Gobierno además que no solo ha politizado la justicia y generado una crisis territorial sin precedentes en nuestra historia democrática reciente, sino que ahora además persigue ideas. Un Gobierno débil, cuyos apoyos han disparado la discrecionalidad a la hora de administrar lo público, generando un desequilibrio inversor también sin precedente a través de la compra de voluntades políticas. Si los socialistas quisieran verdaderamente cambiar la realidad que padecen los parados de larga duración mayores de 50 años, no se conformarían con presentar esta proposición no de ley, que saben sobradamente que no compromete en nada a este Gobierno. Estarían ustedes presentando un proyecto de ley o, en cualquier caso, apoyando el proyecto de ley que hemos presentado en nuestro grupo, un proyecto de ley de pensiones, que además habla de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que habla de la disminución de los años necesarios para tener derecho al subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 años, que habla incluso de ofrecer la posibilidad de jubilarse a los 61 años con el 100% de la base reguladora de los trabajadores que tengan 35 años cotizados. En definitiva, estarían apoyando volver al modelo anterior de la aplicación efectivamente de la Ley 27/2011 sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social, y la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones, que son los dos pilares que ha sostenido el despiadado ataque del PP a las personas en paro de larga duración. Despiadado. Están ustedes para corregir, mis hijas. Pero miren, ustedes no hacen eso. No tienen otra cosa que hacer, se entretienen así. Ustedes no hacen eso. Ustedes siguen instalados, en esa, ¿cómo diríamos?, oposición simulada,
¿no? Esa oposición simulada basada en guiños que se traducen en ninguna mejora para la mayoría. Mientras las personas trabajadoras de este país continúan viviendo, lo hemos oído aquí claro y alto, una anomalía solo comparable a la situación de excepcionalidad por la que atraviesa nuestra democracia. Excepcionalidad. ¿Sabes cuántos proyectos nos han vetado estos que nos corrigen? Más de 40 proyectos de ley nos han vetado. Más de 40 proyectos de ley. Los proyectos de ley que, de ser aprobados, no permiten ni el debate, pero de ser aprobados sí supondrían un contrato legal y vinculante, no la PNL, el proyecto de ley. Miren, nosotros faltaría más. No se alteren, hombre. Nos faltarían más. Vamos a votar sí a esta PNL, no podía ser de otra manera, pero de verdad que con un hondo sentimiento de impotencia. Porque sabemos cuál va a ser el final de esta PNL, el lugar que sus aliados en diferidos van a colocar esta PNL, que es en el cajón de los olvidos, de las PNL de los olvidos, y ustedes lo saben. En cualquier caso, termino, Presidenta, seguiremos instándoles a que se sumen a la mayoría de cambio que este país pida a gritos. Y permítanme, para terminar, como nieta de un socialista de proa, mi abuelo, recordarles la frase que durante años aparecía en los carnés del Partido Socialista, firmado por Pablo Iglesias Pose, no Turrión, y decía: son socialistas no para amar el silencio de sus ideas, ni para recrearse con su grandeza y con el espíritu de la justicia que les anima. Son socialistas para llevar a cabo en todas sus partes. Ahí, en esas partes, nos encontraremos. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Candón Adán. Gracias, señora presidenta. Señorías, leyendo detenidamente su PNL, me gustaría hacerle a ustedes un par de consideraciones, pues parece que aquí no se ha trabajado para dar respuesta y cobertura a las personas desempleadas. Ustedes ya no se acuerdan cuando dejaron el país, ya no se acuerdan, porque de esos polvos vienen estos lodos. No se acuerdan de un déficit que era, pero que después no fue, era más elevado, de una prima de riesgo por las nubes, de unos intereses de la deuda elevadísimos y de una destrucción de empleo brutal. Gracias a sus políticas llevaron ustedes a 3 millones de personas al paro. ¿Se acuerdan, verdad? Tras ese panorama, en la 10ª legislatura se pusieron en marcha multitud de reformas. Reducir el déficit, consolidar el crecimiento económico, la creación de empleo y que nadie se quedara sin cobertura, porque entonces en España teníamos casi un 30% de paro. Hoy, gracias a las políticas del Partido Popular, tenemos una tasa de paro del 17,22% y hoy hemos recuperado el 70% del empleo perdido. Donde antes se destruían 1.200 puestos de trabajo diarios, hoy se generan y se crean 2.700 de puestos diarios, lo que equivale a 500.000 empleos al año, señorías. Hoy España vuelve a superar los 18,5 millones de ocupados. El paro registrado entre menores de 25 años se ha reducido en un 50,7%. Y todo eso y más gracias a un Gobierno sensible y comprometido con el empleo y gracias al esfuerzo y sacrificio de todos los españoles. ¿Son realmente estas las políticas agresivas del Partido Popular? Pues yo creo que les guste o no les guste a ustedes, señores del Partido Socialista, hoy somos el país que más crece y, además, el país que más empleo crea en Europa. El Real Decreto Ley 5/2013, en cuanto al subsidio de mayores de 55 años, su modificación lo que perseguía y persigue es una apropiación de las otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se tiene en cuenta a la hora de conceder el subsidio. Hay que recordar
que se trata de un subsidio de carácter no contributivo, de duración indefinida, del que se benefician 340.000 personas y que, de no ser por esa modificación, en muchos casos el acceso a este subsidio se convertía en una transferencia de renta clara a ciudadanos que conviven en núcleos familiares con una solvencia ciertamente incompatible con la percepción de un subsidio. El único cambio en la regulación consiste en limitar dicho subsidio a situaciones de verdadera necesidad. Señorías, es hacerlo más equitativo y hacerlo más justo. Pero nadie, repito, nadie que verdaderamente necesita este subsidio lo ha dejado de percibir. Pero lo más sangrante es decir que el Gobierno del Partido Popular ha legislado en contra de las personas mayores en desempleo por la crisis. El Real Decreto, además, para reforzar la capacidad de reinsertar a estos trabajadores de más edad en el mercado laboral, establece que aquellos trabajadores de más edad que no tuvieran derecho a prestación y que deseen continuar activos serán objeto de atención preferente por los servicios públicos de empleo en el marco de la ejecución de las políticas activas de empleo. La regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos se modificó limitando la obligación de la contribución a aquellas empresas que realicen despidos discriminatorios con los trabajadores de más edad. Lo que hemos estado evitando precisamente es que los ajustes de plantilla se basen sobre los trabajadores de mayor edad, que son los más difíciles en reinsertar después en el mercado laboral. Y voy terminando. Hay que volver a recordar a sus señorías del Partido Socialista que hemos recuperado 2 de cada 3 empleos que se perdieron con la crisis. Desde el peor momento, febrero de 2013, el paro se ha reducido en 1.630.000 personas y se han creado 2.185.000 puestos de trabajo. Que hoy tenemos 1.012.000 parados menos y 1.106.000 afiliados más que en diciembre del 2011 a la Seguridad Social. Y termino. La recuperación y el empleo ha llegado para quedarse a las personas y a todos los rincones de nuestro país. En términos anuales, el paro se ha reducido en todas las edades, tanto en hombres como en mujeres, y en todos los sectores. Es el momento de continuar apoyando un Gobierno serio, responsable, que sobre la base del diálogo continúa con la senda reformista que tan buenos resultados ha dado en los términos de crecimiento y empleo en los últimos 4 años. Y tenemos todavía mucho camino y mucho que trabajar, eso es evidente. Pero tenemos un reto, señorías, 20 millones de ocupados para 2020, le guste a ustedes o no le guste. Muchas gracias. Pregunto al señor Simancas si acepta su grupo la enmienda presentada. Sí, la aceptamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a continuación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso